Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a ofrecer 5 grandes consejos si estás iniciando en Tokyo Ghoul en menos de 5 minutos. Bueno muchachos, el primer consejo es que si tú estás en un servidor nuevo, debes entender que los banners probablemente te van a llegar en una frecuencia diferente. Es decir, probablemente en este momento nosotros estamos aquí en el banner de Renji Yomo, pero si tú estás en un servidor antiguo, muy probablemente vas a estar en el de Ayato, en el de Arima, en el de Kenkaneki. Entonces no te preocupes, estos personajes van a llegar. La gran ventaja que tú tienes es de que otras personas están testeando los personajes y tú vas a saber por cuál tirar o no tirar. Entonces ten eso súper presente. El segundo gran consejo es los combates en cadena. Trata de bajar todo lo que te sea posible, porque de esta manera vas a obtener mayores recompensas en el formato AFK, que es este que estás viendo acá, y aparte de eso vas a poder subir mucho más el nivel de tus personajes. Recuerda que el nivel máximo que hay disponible en este momento es del nivel 240, entonces si tú todavía no has llegado a ese límite, ten en cuenta que una vez llegues ahí, ese es el límite que tenemos en este momento disponible. Tengo un video donde te hablo de cómo conseguir dupes completamente gratis, así que te recomiendo que pases por ese video, pero también te voy a recomendar tres personajes muy importantes para que tú en tu cuenta free to play avances muchísimo más rápido. Ese es el tercer consejo. Entonces nos vamos a ir al intercambio y nos vamos a encontrar dos personajes muy interesantes. El primero de ellos, vamos a ver dónde está, aquí está, Naki. Entonces Naki es un gran personaje que tú debes tener en cuenta y que es súper free to play porque puedes obtener sus copias de manera relativamente sencilla. Es más, vamos a obtener una de las copias y ya vamos a ir a ver un poco de ese personaje. Y el segundo personaje es Kotaro Amon. Ambos personajes son muy buenos, así que súper recomendados que los saques si tu cuenta es free to play. Igual te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto y cuáles son tus mejores personajes en una cuenta free to play. Ahora vamos a irnos a personajes y vamos a buscar a estos dos personajes de los que les acabo de hablar. Entonces, el primero de ellos, a ver dónde está, aquí, Naki. No lo tengo subido porque no lo estoy usando mucho en este momento, pero te lo recomiendo mucho para que tú lo uses porque yo he perdido la oportunidad de usar un personaje muy bueno. Vamos a mejorar de acá su nivel de estrellas, ok. Y vamos a analizarlo rápidamente. Inflige daño al objetivo igual al 390% del ataque y reduce sus niveles de habilidad, algo muy interesante. Entonces vamos a ver sus pasivas, las cuales realmente son las que hacen que este personaje sea muy bueno. Inflige al suplente. Cuando empieza tu turno, si un... no, incluido al suplente, o sea, si está en la suplencia, está de quinto personaje, también activa esto. Cuando empieza tu turno, si un personaje aliado recibió daño en el turno anterior, recupera 8% de su vida máxima. Súper bien. Ahora, aumento de penetración, incluido si está de suplente. Los aliados obtienen un 10% de tasa de perforación adicional cuando infligen daño a objetivos cuyo atributo no les restringe. A ver, se me olvidó hablar. Aumento de daño solo en PvP. Aumenta el daño infligido un 15% si tu porcentaje de puntos de vida restantes es mayor al de objetivo. Súper bien, un personaje súper free to play, súper fácil de subir y que te da unas excelentes ventajas. Ahora, si nos vamos con el otro personaje que les recomendé, es este, Kotaro Amon. Es que hay dos Kotaro Amon, entonces a veces me confundo un poco. Sí, es este. Entonces, inflige daño de amasar igual al 380% de ataque al objetivo enemigo. Amasar aumenta el daño infligido un 20% cuando tienes unos puntos de vida inferiores al 30%. Súper bien. Ahora vamos a ir con sus pasivas que son las realmente importantes. Provocación. El enemigo asume la posición de provocación tras un turno de iniciar la batalla. La provocación atrae los ataques hacia él. De esta manera, si nosotros estamos jugando en automático, vamos a hacer que nuestros personajes orienten sus ataques hacia ese objetivo. Dispersar debuff. Elimina todos tus debuff al inicio del turno. Pero esto es lo mejor. Recuperación de vida. Restaura 20% de los puntos de vida al iniciar el turno. Súper bien. Otro personaje que deben tener en la mira. Cuarto consejo. ¿Qué personajes debería yo tener en la mira si estoy empezando mi cuenta? Tres personajes los cuales te recomiendo totalmente. El primero de ellos, Yuzo Suzuya, un excelente personaje, súper recomendadísimo para que lo tengas muy presente y lo estés subiendo. Súper importante este personaje. Uta, un personaje que solo necesita una dupe y que te sirve un montón. El mejor soporte que hay en el juego, al menos hasta el momento, que me parece a mí un gran personaje. Y el tercero, totalmente free to play, que lo puedes subir súper fácil.
Rice. Rice es un personaje muy bueno, yo lo sigo utilizando, hace muy buenos ataques, muy fácil de subir, un personaje que solo hay que subirle tasa crítica, daño crítico y va a hacer un daño súper grande, así que súper interesante. Ahora bien, un cuarto personaje para dejártelo de bono es, a ver, la señorita Itori. Itori es muy buena, no la he podido sacar, estoy desaprovechando mucho las ventajas que me da este personaje, pero si tú ya la sacaste, te invito a que la subas porque es un gran personaje. Ya nos pasamos de los 5 minutos, pero vamos a ir con nuestro quinto y último consejo, el carnaval. Cuando los carnavales están disponibles, trata de sacarles el mayor provecho que tú puedas y procura estar en una organización súper competitiva. Eso te lo recomiendo un montón. Nos pasamos un minuto, pero te invito a que te suscribas y a que des un like si te gustó el contenido. Recuerda que en un próximo video los estaré saludando en los comentarios. Sin más que decir, gracias por ver el video y come on, estos fueron en 5 minutos o menos, pero nos pasamos por un minutico. Nada que hacer. Bye, chicos. Ay, dije bye.